Gracias, amigos de VEA Canal, por estar en sintonía. Gracias, licenciado Carlos Barrios. Mucho gusto. Buena onda. Él es el secretario general del partido URNG. No saben lo que rogamos, pero está en asamblea, ¿verdad? Ahí es, así es. Muy bien, gracias. Si usted me lo permite, de una manera concisa, vamos a tratar dos temas. Porque ya la vez pasada que platicamos ahí en el apartamento, porque había lluvia, usted se recordará que hablamos de la ideología, sí. Hablamos de temas muy importantes que quiero, por favor, que pongan atención, que usted, licenciado Carlos Barrios, es casado. Así es. Quiere decir que cree en la familia. Por supuesto. Ok. Tiene 6 hijos. Así es. Es abuelo. Así es. Y me imagino que está en contra del aborto o no tuviera abuelos, le hubiera inculcado a sus hijos sacarse a los hijos. Sí, atiné. Claro, atiné. Así es. Buena onda. ¿Es un profesional? ¿Lo que tiene le ha costado? ¿O se lo han regalado? Cuesta. ¿O se lo heredaron? Cuesta. Ok. Y me imagino que si tiene casa, ya la terminó de pagar o le está pagando. ¿Cómo es el tema? Ya la tenemos, pero con sacrificio. Ok. Lo que quería oír. Muy bien. Creo que, sin temor a equivocarme, estoy ante la presencia de nuevas personas con mentes menos ortodoxas que han llegado a URNG, ¿sí o no? Así es. Muy bien. Yes. Bravo, yo soy la más contenta. En una oportunidad, no sé si todavía está vivo Nuila. Ya no Así es, todavía existe el compañero. Una vez doctor me invitó a comer a Capistrano y no le gustó lo que le dije. Y le dije, mire, ¿y por qué no se va de aquí? Imagínese que era el secretario general de la ORNG. Me invita a comer para ver si lograba entender a la Karina en su pensamiento político. Y le digo, mire, lo que ustedes tienen que hacer es salir de aquí. Puta, nunca más me volvió a invitar. No me contestó nunca más el teléfono. Así que qué bueno que usted está con nosotros. Bueno. Muchas gracias. Vamos a darle pocos minutos al tema de lo que se perdieron, pero les voy a dar, porque me aceptó la invitación. En 5 minutos, en 6 minutos, dígame usted cuál es la postura de la URNG renovada acerca de la política habitacional integrada. Y todo eso amparado en el actual artículo 20 del inciso H, lo ponemos en pantalla, de la ley electoral y de partidos políticos que nos rige. Es el segundo proceso que rigen con esto. La vez pasada hablamos de ideología. Exacto. La vez pasada hablamos de salud, educación, gobernabilidad y gobernanza, ¿verdad? Exacto, o sea, así es, sí, así esas es. políticas. Sí. Pero ahora les voy a preguntar ahorita, 6 minutos, ¿cuál es la propuesta habitacional integrada? Adelante. Ya. Muy bien, pues bueno, Karina, gracias por la invitación, ¿verdad? Justamente ahí nos costó, por dada la dinámica nacional que tenemos al interno del partido. Respondiendo a la pregunta, primero hay que partir en la situación en la que se encuentra la situación de vivienda, la carencia de vivienda que hay en el país, que aproximadamente, diría yo, que no baja de los 2 millones de déficit habitacional en el país. ¿De qué estrato social? Y principalmente del estrato social, del área rural, pero también de una clase media hacia abajo, ¿verdad? Y que habría que analizar los ingresos, habría que ver también justamente de la ubicación geográfica en donde actualmente viven estas personas y en qué condiciones viven quienes no tienen acceso a la vivienda. Significa entonces de que 2 millones de personas guatemaltecas, hombres y mujeres, que resulta fácil decir que no tienen vivienda, pero entonces habría que ver en qué condiciones está viviendo. Si esas viviendas es de piso de tierra, y si es de piso de tierra significa que posiblemente no tengan drenajes, que no tengan agua potable, que no tengan energía eléctrica. Atrás de esos números hay un contexto que es bastante preocupante, porque por cuántos años esos 2 millones de familias, hombres y mujeres, han vivido en estas condiciones, y cuándo el Estado les va a responder o a corresponder a esas demandas. Esto significa que estamos entonces ante una situación de déficit habitacional en donde no solamente existen estas 2 millones de personas sin vivienda, sino en esas condiciones no hay una política del Estado,
no hay fácil acceso al crédito para poder acceder a la vivienda, y si lo hay, son con intereses sumamente inalcanzables para ese segmento poblacional que lógicamente por su capacidad de ingresos no va a poder acceder a una vivienda. Entonces esto significa también de que hay que sumarle otros elementos, por ejemplo, en relación por ejemplo, al hacinamiento que hay entonces, al hacinamiento, que hay que ver también en qué lugares está habitando esa población que no tiene casa en este momento. Puede ser que estén en áreas inhabitables, geográficamente con riesgo de inundación o de, por ejemplo, de derrumbes, etcétera. Entonces, esa población no solamente es vulnerable porque es pobre o está en extrema pobreza, sino también el lugar en donde habita actualmente lo hace mucho más vulnerable. Entonces, para nosotros, hablar de este contexto, para nosotros resulta de emergencia nacional, de que el Estado vuelque su atención a estos 2 millones de hombres y mujeres que carecen de vivienda, y que entonces se pueda hacer una política nacional que facilite el acceso al crédito para la vivienda de acuerdo a los ingresos que tiene la población. Es más, al crédito a la vivienda, o sea que regreso en una toma abierta. Usted no está hablando de que le regalemos la casa a la gente, por sino supuesto, que todo mundo se la procure. Usted se la procuró. Exactamente, por supuesto. Entonces, la población tiene que, va a valorar, va a poder, con su trabajo, de acuerdo a sus ingresos, poder aportar, poder pagarse su vivienda. Lógicamente, si el Estado le genera a través de esa política, en acuerdo con el sector financiero, esto puede el Estado entonces atender esta necesidad. ¿Qué tal hacer un nuevo Bambi? Puede ser, habría que ver por qué desaparece, en qué condiciones desaparece. Exactamente. Entonces habría que aprender de lo bueno y de lo malo del Bambi, y luego entonces implementar ahora en este contexto, con estos nuevos elementos, y por ejemplo, de que mucha población que es de la comunidad migrante en Estados Unidos, ahora también puede facilitar la construcción de vivienda. Entonces se puede combinar. Esto yo creo que es una situación de que el Estado conozca ese territorio, conozca la situación en la que la población se encuentra, y la población, claro, que puede aportar a la construcción de su vivienda. ¿Quiénes más no tienen acceso a los leoninos intereses de la banca privada? Porque no solo son los más vulnerables. Hay un montón de técnicos y profesionales y recién graduados que se están frustrados. Claro. ¿Y para ellos también debe haber solución o solo para los de pobreza y extrema pobreza? No, yo creo que para pensar en el país, ¿verdad? Para pensar en el país hay que identificar a todos los actores y sectores que no solamente están en una situación de vulnerabilidad, pero también hay actores y sectores que tienen capacidades técnicas que pueden aportarle al país. Y hablamos de empresarios, de pequeños, medianos empresarios, y eso generaría empleo, eso generaría mayores oportunidades y puede dinamizar la economía del país. Entonces, lógicamente estábamos hablando de la vivienda, pero por supuesto hay profesionales, hay empresarios, la juventud también está deseosa de poder, por ejemplo, ante los 200,000 que se gradúan anualmente y que solamente un 25% encuentra empleo, entonces hay un 75% que anda viendo en dónde están sus posibilidades. Entonces, a esta población también habría que ponerle atención. Eso quiere decir que usted como secretario general, allá afuera, mijo, allá afuera, ahí está afuera, ¿usted como secretario general de la URNG cree en la propiedad privada? Por supuesto, hay que respetarla, que es un poco el estigma que le han puesto a la URNG. O sea, la URNG, desde el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, le pusieron un estigma. Ahí la URNG no existía,
pero al posicionamiento político, ¿verdad? Le decía, bueno, este es comunismo, esto es socialismo, y por supuesto la URNG cree en la propiedad privada. Jamás vamos a pensar en quitarle la propiedad privada a quien legalmente ha obtenido y le ha costado tener lo que tiene, por supuesto. O sea, hay que... ¿Y creen en la familia? Creemos en la familia, por supuesto. Para muestra un botón, está casado y es abuelo. Yo soy casado, por supuesto. Ajá. Usted me dijo palabras que a mí me hacen clic en la cabeza. Digo, hombres y mujeres. Así Eso es. es lo que reconoce. Así es. 20,000 tipos de géneros que hoy usted se cree hombre, pero al rato es perro y después es jirafa y se convierte y se quita aqueo y se pone otra cosa. ¿Eso promulga la URNG? La URNG lo que hace es respetar. O sea, no nos podemos meter en la vida privada de las personas. Pero Nosotros creemos, ¿verdad?, en la familia, creemos en hombre y mujer, ¿sí? Respetamos la decisión, la opción de las personas. ¿Verdad? en lo privado. En lo privado. Sin- no podemos Sin obviar. que se metan con su Por supuesto. nieto. Claro, por supuesto. No Por sé supuesto. si van al colegio o no, pero imagínense que le voy a pasar algo. El video donde una maestra en Perú le enseña a sus alumnos a tener sexo oral. Lo va a ver. Yo no sé si qué pueda pensar de eso. Yo ya sabe el televidente lo que pienso, pero es horrorizante. A ver, adelante con eso. Imagínense. ¡Ay, hágalo bien, pues! Choca. Por supuesto. Que se deben de meter en las escuelas, colegios, instituciones a este tipo de shocks, sobre pretexto que está en la currícula del Ministerio de Educación. Sí, yo creo que hay el contenido nacional base, ¿verdad? Yo creo que este es el video, habría que contextualizarlo y hay que hablar Le del cuento, país. es Perú, Sí. así está Chile, con un presidente socialista que se introduce aparatos en el ano, desnudo, enfrente de una fuente. O sea, a la gran, dice uno, o sea, han ridiculizado y han trastocado y han menospreciado el término socialismo o comunismo, pienso. Sí, yo creo que esto raya ya en otra cosa. O sea, Pero si la bandera pero la bandera es socialista, imagínense. Por supuesto, esa fue la bandera que enarbolaron. Yo creo que en relación al contenido, ¿verdad? Cuando usted decía se puede o, no, o se debe o no se debe, yo creo que hay límites. Principalmente en la educación, ¿verdad? Al sistema educativo nosotros lo vemos de una manera en que sí hay que reorientar la educación, pero en su sentido amplio, de acceso para todos, de acceso para todos, tomando en cuenta la ruralidad del país, tomando en cuenta los ingresos económicos de quién puede pagar y quién no la educación. Y que no es lo mismo que alguien de la zona 10 aquí en Guatemala, que alguien del área rural en el Valle del Palagunoje, en Quetzaltenango, que puede caminar un estudiante 1 hora, por ejemplo, para llegar a su establecimiento. Entonces, o sea, hay muchas condiciones diferentes, totalmente diferentes. Entonces, Eso es válido, pero este otro tipo de por video, supuesto, esto es otra aberración. Esto es otra cosa. Y que se agarren de una bandera socialista, ¿qué Por le supuesto. causa a usted? ¿Usted cómo se definiría? ¿Como centro derecha, como centro centro, como centro izquierda, radical socialista o radical comunista? ¿Cómo se define? Nosotros nos ubicamos con una ideología socialista, una ideología socialista, eso es lo que es URNG. Y Pero en este el término, tipo de videos y de aberraciones, esto lo que hace es desacreditar a una postura ideológica. Es eso.
Es momento de pronunciarse en contra por supuesto, de esto. entonces, pero nosotros, acá en el contexto de Guatemala, o sea, como partido, por supuesto, esto sucede en otro contexto, latinoamericano, por supuesto, ¿verdad? Pero trayéndolo acá a nuestro contexto, en el tema educativo, sí, por supuesto, fuera de cuestiones de este tipo, ¿verdad? Sí hay que revisar el contenido que ha mantenido históricamente el sistema educativo, limitando el crecimiento intelectual de la niñez. No estoy hablando de, por ejemplo, que hay, por ejemplo, el libro de Barbuchín, por ejemplo, el libro de Victoria, por ejemplo, conocidos y que todavía siguen vigentes. La A, la E, la O, la U de uva, Entonces, la E de elefante. Hay maneras totalmente diferentes que pueden ayudar al crecimiento intelectual. De eso estamos hablando nosotros. Cómo se les enseña en Japón, por ejemplo, en Taiwán. Sí, sí. Que no es un copy-paste, porque hay que también ubicarlo en el contexto, ¿verdad? Pero sí hay... crear carreras y fomentar el trabajo y el desarrollo y las iniciativas, emprendimiento en los niños y darles herramientas, por ejemplo, enseñarles a hacer herrería. A mí me enseñaron a coser crochet, tricot, surcir, todo eso, claro. Manualidades, todo eso se ha perdido. Artes plásticas todos juntos y los hombres, las mujeres nos íbamos a costura y los hombres se iban a trabajar la madera y eso ya no hay. Pero uno ahí salía con un acervo que a la hora de rajar ocotes, con algo podía uno comenzar a salir adelante o emprender o no. Por supuesto. Las generaciones de ahora no saben ni agarrar una aguja de crochet ni meter el hilo dentro de una aguja y mucho menos hacer tricot. Mamá, y eso es de abuelitas, no, mi chula, eso es de que así me enseñaron a mí en el colegio, ¿verdad? ¿O no? Por supuesto, yo creo que hay, pero también los contextos han ido cambiando. Yo creo que yo igual también aprendí artes plásticas, artes industriales era la otra. Sastrería, yo fui a sastrería, toda esa parte excelente. Todo eso señora. Por supuesto, pero yo también respeto también ahora de cómo la nueva generación, la juventud, tiene otras maneras, pero también ese contenido educativo debería de irse adaptando para que esta juventud se aproveche ese potencial. Que aprendan a hacer la ropa si quieren con las máquinas en lugar de crochet, pero que hagan algo, no que solo pongan la mano y pidan. Por supuesto. O no son así las nuevas generaciones. Por supuesto. Un desastre. Y entonces el contenido, ahí es en donde el contenido, siento yo, que se ha descuidado. Entonces viene un mismo contenido, un mismo sistema. Entonces la nueva juventud no logra encauzar su energía con la que viene, por supuesto, porque ve obsoleto lo que viene. Pues chicas, si eso fue con lo que ustedes aprendieron y yo también, entonces eso es lo que no está cuajando en este momento. Se les debe inculcar el valor del trabajo digno. Por supuesto. Okay. La ética, por ejemplo, había un curso de ética. Sí. Urbanidad y no sé qué. Bueno, amor a la patria, a la nación, eso quedó en el rezago. Muy bien, voy a seguir hablando. Muy bien, me parece formidable que la nueva URNG crea en esto, porque creo yo que los dinosaurios del pasado, me perdona que lo diga, le han hecho mucho daño a la imagen, ¿verdad? Pero es alentador escuchar que el rollo está cambiando, ¿verdad? Que el rollo está cambiando, eso me parece formidable. Muy bien, hablando de la tema, ¿quiere decir algo? Yo, por ejemplo, creo en la construcción vertical, no sé si quiere ampliar algo más en tema vivienda o nos vamos al otro tema. No, pasemos al otro tema. Ok, otro tema. El otro tema es polémico, es la Agenda 2030. Y qué bueno que usted me aclaró conceptos cuando estábamos en el otro. Agenda 2030, el verdadero objetivo de la desgraciada ONU, pongamos eso por favor, la cooptación de la ONU con sus agendas, de los países donantes que si no pensás como yo quiero, no te doy la donación, pero ojo, la donación no la va a manejar el Estado, sino la donación es para un estudio de unos que yo digo quién van a hacer el estudio, estamos sobreestudiados,
y el proyecto lo van a desarrollar unos pisados que vienen de ese país. Entonces estamos completamente comiendo camote. Claro. Pero el tema es, entre otros, ya hablamos un poquito de su ideología, de que para usted existe hombre y mujer, y está aquí, o sea, esos 50,000 géneros de que hoy me creo árbol, jirafa, y después me quito los pechos y después me inserto un pene, eso, tergiversación del socialismo, ¿verdad? Ya me lo dijo. Pero quiero hablar de un tema fundamental, ya hablamos de educación, quiero hablar de los recursos naturales. A ver, regresemos. Excelente tema. Vaya, habla así usted, porque a mí me han dicho, de todo me han dicho, pero como a mí me vale 3 pesos de que eso es lo que me dicen, sigo teniendo mis mismos principios. A ver, ¿en manos de quién está el petróleo en Guatemala hoy? De los canchirulos de Estados Unidos y de los franceses, va usted, que de a huevo, pero son países donantes, que no se causan en una agenda, esos son lo más de a huevo. Bueno, no son todos los canches, son algunos empresarios inteligentes del Deep State que lo logran hacer, o tal vez son simples empresarios, lo más seguro es que tienen ayuda política del gobierno de turno. Los franceses hace ¿cuántos años se apropiaron del petróleo que no sirve para ni mierda? Ah, no pues, pero se puede pavimentar con eso porque dicen que tiene mucho azufre, pues porque no, puta, se lo quitan. ¿Por qué nos venden la idea que nuestros recursos naturales nos sirven? Puta, pero le venden a toda Centroamérica para pavimentar. Pero usted y yo tenemos que creer que llévense por favor esa mierda porque no sirve. Ok, en Guatemala hay agua. ¿Quién aprovecha el agua? En Guatemala hay gas y se evapora al aire. ¿A qué cómo se llama esta cosa que está aquí? Al environment, en inglés para que entendamos, no sé el vocablo directo en español. Se evapora y se pierde. Lo que quieren los europeos aquí se evapora. Exacto. La puta. Abrieron un hoy y en lugar de encontrar petróleo encontraron gas, ya que se chingue esa cosa y no sé qué hacer. ¿Por qué no hacemos industria que sea de los guatemaltecos con los recursos naturales? Claro. Fíjese que ahí quiero escuchar. Fíjese que cabal, justamente con eso que en lo que termina usted su frase, ese es el gran pequeño detalle que mucha de la población en el occidente del país y en más de 80 municipios en donde se han hecho consultas en relación no a los recursos, sino a los bienes naturales, es que regularmente, desde 1999, que se crea la ley de minería, quedó entonces normado de que el 1% de las ganancias queden para el país. Y aparte de ese 1%, hay que partirlo, mitad para el municipio en donde está ubicada la minería y mitad para el gobierno. Es lógico que la población no solamente se oponga por esa mísera cantidad que le queda, sino más bien es al impacto que genera y también al impacto que hace en el territorio, pero además de la división en el tejido social que esto genera. Justamente en esa propuesta que usted dice, si fuera de los guatemaltecos y para los guatemaltecos, esa es otra cosa. Eso es otra cosa porque entonces... Lo aprovechamos y exportamos lo que sobre. Por supuesto. Pero aquí está el aprovechamiento. Entonces podemos ir a San Miguel Iztahuacán en San Marcos, miremos cuántos años después, durante 15 años que estuvo esa minera, podríamos ver en el mapa cuál es el índice de desarrollo antes de la minera. 5 años después de finalizado el trabajo de la minera, el índice de desarrollo humano está mejor. Comparado al resto del país, eso sería una buena respuesta. ¿La respuesta cuál es? Y la respuesta es de que están peor. Esa es la lamentable respuesta. Entonces, para nosotros, la minera responde a un modelo de desarrollo económico de acumulación, todo para un pequeño grupo y además, y que coincido con usted,
por ejemplo, que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2005, entonces justamente vienen estos grandes empresarios, que los grandes de acá se quedan chicos frente a otros extranjeros, pero los chicos de acá, que se creen grandes frente a nosotros, generan entonces un proceso de incidencia al interior del Congreso de la República, generando normativas a favor de estos grandes, y entonces así es como saquean los recursos o bienes del país. Pero la población no se da cuenta. Hay población que está en contra de la minería, pero en las elecciones vota a favor de estos partidos que luego votarán en contra de sus intereses. Eso es lo más lamentable. Ahí tenemos el caso de Rusia. No estoy hablando de Putin, pero estoy hablando de rusos y ucranianos con algunos judíos. Es donde a mí me tortura el corazón por mi vocación natural. Dueños del desastre del Estor. Han hecho mierda el Estor. Pero genera trabajo. Claro. Sí, pues genera trabajo haciendo mierda a Guatemala. Claro. Pero genera trabajo. Genera trabajo, pero hacen mierda el puente que yo vine a hacer para cruzar el río, ¿cómo se llama ese? Allá, Río Dulce. Yo lo pasé en lanchón, en un carro, ahí tengo la foto donde estoy medio cholca ahí pasando el río. ¿Se recuerda que nos metíamos en carro todo? Pero que los rusos, ucranianos, con algunos malos judíos empresarios, no quiere decir que la tribu de Judá per se sea mala, pero así como hay buenos guatemaltecos, hay hijos de puta, hay menos hijos de puta, hay de a huevos, hay mercantilistas, hay conservadores como yo, realmente conservadora, y maldigo a los mercantilistas, ¿me entiende? Esos aprovechados hijos de puta. Pero así, yo misma he conocido judíos de a huevos, solidarios, ¿no? Y otros judíos solo porque nacieron, que su mamá por el linaje, pero que no practican media fiesta que el Eterno obliga a obedecer y a recordar. Y le pongo el otro elemento ahí. Es sumado al papel que el Estado juega en este territorio. De laminalgas de esos. ¿En dónde? De laminalgas. Exactamente. Entonces, en donde el Estado, en lugar de hacer presencia con vivienda, con educación, con salud, lo que hace en este territorio es mandar a sus fuerzas a reprimir a esta población que defiende justamente ese ejemplo que usted sí, está yo haciendo. Siempre he preguntado, yo vivo en carretera El Salvador y yo he dicho abiertamente en la tele y todo el mundo sabe cómo pienso porque puta, llevo 17 años rácate, con el mismo discurso que a todo el mundo se lo sabe. Yo he pensado, si un día hay gente imbécil que decide hacer una minera porque genera trabajo a 1 kilómetro mío, les vuelo verga haciendo manifestaciones. Me pongo enfrente y llamo a todos, me van a quitar el agua, me van a envenenar el agua, van a deforestar todo, van a contaminar todo, pero yo me debo decir, ay, muchas gracias, cerotes, porque generaron trabajo en el pastel. Claro. O sea, ya a mí no me cala ese discursito. Claro. Entonces, cuando se estigmatiza gente porque está peleando, porque a ellos ya es una realidad, yo estoy hablando en un sentido figurado, huevos, si van a ir a hacer una minera por donde yo vivo, ¿va? O que le van a abrir un gran hoyo a la zona 14, donde el apartamento vale $500,000 o $1 millón, huevos, ahí no pasa. Ellos saben por dónde chingar y dónde no. Claro. Entonces, igualdad de condiciones para todos los guatemaltecos, igualdad de derechos de defensa. Y que justamente, quizá este ejemplo que pone también, zona 14, zona 10, ahí ¿por qué no va a suceder? Pero sí sucede en donde el mapa de pobreza y extrema pobreza, en donde no hay educación, en donde no hay servicios, en donde la gente está sobreviviendo, ahí sí hay que hacerlo. Y justamente... Y que se hagan show. Y por supuesto, y que justamente la postura que usted dice que usted tomaría es la postura que la población yo está me pongo tomando, enfrente de la carretera y es lo que la población, y qué es lo que hace el Estado, criminalizar, justamente lo que usted dice, criminalizar, amedrentar, asesinar, encarcelar, eso es lo que la población está viviendo. Y hay gente conservadora que yo puedo conocer,
que dicen que profesan la misma ideología que se pone al servicio de la destrucción de la patria, que se supone que están para proteger la patria, y nacionalistas porque aman su nación y que se dan golpes de puta, son el ícono más grande de defender la patria, y la entregan, Claro. como buenas prostitutas se entregan, difícil. Son los traidores. Mercantilistas se llaman. Traidores mercantilistas, por supuesto. Y esos hay en la izquierda, en la extrema izquierda, en el centro derecha, centro izquierda, en la derecha, en la ultraderecha. Esos mercantilistas son una plaga. Por supuesto. ¿Va? Están en todos lados porque lo que buscan es... Muy bien, otra vez Agenda 2030, quiero tocar otro tema con él, ya tocamos recursos naturales. Exacto. Ya me recordé de mis luchas pasadas. A ver, recordemos más. En lo de la familia, vamos a sacar nuevamente lo de la familia. Vamos a hablar de la comida. Vamos a hablar de la comida. Hambre, hablemos de hambre cero. Vaya, mire pues. De la familia ya hablamos. Bueno, ya hablamos. Del hambre. Del hambre cero y terminamos. Sí. A ver. Regresemos, madre. Satánicos como Karl Schwab del Foro Económico Mundial, donde se planea, se baja el dedo, unos pocos hijos de puta bajan el dedo, otros no. Hay otro por ahí también que se hace llamar judío, pero no es practicante, y si practicara la fe de sus antepasados, como una de las 12 tribus de Jacob, que el Eterno le cambia el nombre de Israel, pero es Jacob. No fueron 10 tribus, ni una, fueron 12, porque adoptó a 2 hijos de José. Bueno, cierro para especificar el tema. Nos quieren llevar y nos han llevado, aquí yo le di riata a ese tema, semillas transgénicas. Están destruyendo las semillas que le... ¿Usted cree en Dios? Por supuesto. Están destruyendo las semillas que el Eterno dejó en la tierra con los cultivos que gracias al Eterno hay aquí en Guatemala, y bendigo a todos esos agricultores porque usted y yo comemos porque ellos se rajan la madre y el lomo. Así es. Pero nos están imponiendo semillas transgénicas. Solo dan una vez, le chingan las cosechas a los alrededores, solo puede usar este pesticida, este fertilizante, este fungicida. La maldita Monsanto. Todos son la misma mierda. ¿Desde dónde nacen? De una ONG llamada Foro Económico Mundial, donde está metido el satánico de George Soros, donde está metido Karl Schwab, donde están metidos todos los demonios que creen ellos que gobiernan el mundo. Pero ya cuando el mundo está a punto de sucumbir, resucita. Así como está resucitando ahorita París, no sé si se ha dado cuenta. Puta, digo yo, volvieron en sí los europeos. Están resucitando que cada día más les están quitando las libertades. ¿Creen la libertad del ser humano? Así es. Ok. Hablemos del tema de la comidita. Bueno, exacto. Muy bien. Fíjese que este es un gran tema. Muy amplio, ¿va? Muy amplio, pero también diría yo que es prioridad, debería de ser prioridad para el país. Voy a partir justamente de lo transgénico que están de una u otra manera también impulsando desde políticas, según el gobierno, de apoyo a la agricultura y según los agricultores, que le cae muy bien, pero aquí es en donde se pierde justamente las semillas criollas. Entonces, transgénicos versus semillas criollas, semillas nativas. Entonces, justamente a donde nos están llevando es a perder la soberanía alimentaria del país. Pero esa es la Agenda 2030. Y si se pierde la soberanía alimentaria del país, significa que ¿Qué vamos a depender de qué es lo que vamos a comer. Entonces, ese tema, por eso decía que es bastante importante, y justamente hablar de semillas, incluso hablar de transgénicos, hablar de cómo las empresas sí hacen, por ejemplo, grandes negocios con los agroquímicos, igual también hay que cuestionar a quién le compra el gobierno esos agroquímicos, ¿verdad? Que todo es
pago de favores políticos, ¿verdad? Tú me financias mi campaña, yo te compro el abono, el abono yo se lo voy a dar a los agricultores. Es un círculo vicioso que ha venido. Sin embargo, es importante ver cómo está la situación de hambre en el país. Tenemos que no dejar pasar de manera desapercibida. Un tema no disculpa al otro. Exacto, por supuesto. Y ver entonces cómo el gobierno de Alejandro Yamatei, en julio del año pasado, le resta 83 millones al presupuesto que iba destinado a combatir el hambre a la niñez de 0 a 5 años con desnutrición crónica. Esto es importante mencionarlo y que la memoria del pueblo no le falle, porque después va a asambleas de Naciones Unidas, va a otros países alardeando de que él está combatiendo que la pobreza, que el hambre, y eso es falso. Cuando él se hizo de manera pública y se cuestionó que en julio del año pasado sí le restó esos 83 millones de quetzales. Ahora bien, es importante también regresar en dónde es el mapa en donde hay hambre, en donde hay desnutrición, y va a coincidir en donde hay población indígena, en donde hay ruralidad, en donde también hay licencias de exploración y explotación minera, hablando del anterior tema. Esto justamente diría que también afecta en la parte de educación, o sea, ningún niño, ninguna niña va a ir a estudiar con el estómago vacío. Todo esto hemos analizado en su momento y que se reconoce que toda la niñez, ¿verdad?, que llegue a los 5, 6, 7 años, que no ha sido alimentada humanamente, sacrificó de una vez, ¿verdad?, su situación ya de adulto, ¿no? Entonces, este tema para el Estado debería de ser prioritario, una política que atienda esta situación del país, y considero también de que hay justamente que combinar políticas con la situación del Congreso, con la asignación presupuestaria, en ver qué es lo que le interesa al país de esta situación de la población en pobreza y extrema pobreza y con hambre. Me parece. Puse una cosa de la estúpida presidenta de la Unión Europea, lo pasé en el segmento anterior, quiero que lo veamos con mi amigo aquí, el licenciado Barrios. Please, rapidito, me lo ponen, porque resulta ser que el marido de la fulana de la presidenta de la Unión Europea es CEO de Pfizer, y están encontrando la corrupción, y ya dijeron por insistencia de un juez gringo, que le dijo a Pfizer, a esa de medicamentos gringos, bueno, diga pues, ¿probaron o no probaron? No, nunca probamos la vacuna. La inyección, o sorpresa, se están muriendo como poporopos los que fueron rata de laboratorio. A nivel mundial, no en Guate. Así que adelante con ese video, que fue con el que cerré el segmento anterior, lo quiero poner, porque después tengo preguntas y voy a terminar. Adelante el video. Mire, eso es, Europa se está levantando ante la farsa. En contra de la fulana de tal, se llama Ursula von der Leyen. Von der Leyen. Parte de la Agenda Global 2030. Que aunque venga Naciones Unidas no quiere decir que todo está bueno, ¿va? Ni todo está malo. Espérame un minuto, padre. Bueno, regreso. Manipular. Nació en Wuhan y hubo un murciélago en Wuhan y en un mercado, pero en ese puto mercado no habían murciélagos. Pero le quitaron la libertad al mundo entero, quebraron naciones, volvieron dependientes a los gobiernos. Hagan esto o se les va a morir la gente, y después no sé qué putas. El código de Nuremberg lo violaron. Ya se está formando el Nuremberg 2.
Mataron a gente porque no les sabían sacar flemas, aguante usted, que los doctores se volvieron imbéciles y no sabían cómo puta sacarle la flema a la gente. Y le daba fiebre y no sé qué, y por qué puta no daban antibiótico. ¿Y por qué no daban desinflamatorio? Ah, no, un tubo, da. Calcula caer en manos de esos hijos de la gran puta, incluyendo los médicos guatemaltecos nacionales del sector público y privado, más malditos. Regreso. Si usted no tenía 50,000 de depósito en un hospital privado, no lo atendían y lo dejaban morir. Y si su familia no pagaba, le zampaban el tubo y una estadística más. ¡Ay, una estadística más! Encerraron, quebraron, destruyeron trabajo. Hijos de la gran puta, de verdad, a nivel mundial. Quitaron libertades. Todavía ve usted a gente que anda con el bozal, le digo yo, a la puta, digo yo. No, hombre, sea libre, lo engañaron. Regresen, sí, dan ganas de apacharle el switch de on, off, reset. ¿Va usted? Resucite. Bueno, Agenda 2030. ¿Sirvió de algo los encierros? Pregunto y cierre y deme sus conclusiones. Yo creo que el encierro fue un estado de sitio a nivel mundial. ¿Qué querían probar con eso? Además del encierro, hay pruebas sociales que se prestaron a este tipo de prácticas y decisiones a nivel mundial. Y aquí en lo particular para Guatemala, también. Veamos cómo este encierro a nivel nacional, cómo restringió libertades constitucionales, derechos constitucionales, en donde, le pongo un ejemplo y lo amarro con el anterior tema, todo el transporte, en su gran mayoría, pero las principales empresas del país, cervecería y mineras, ellos sí tenían libertad de circulación en pleno encierro. Esto responde, y esto la población lo debería de analizar, porque entonces no podíamos salir de la casa, pero estos camiones sí, y ellos tenían un documento firmado, estas grandes empresas, que no solo puse 2 nombres, pero hay muchas otras empresas que tenían autorización del gobierno en poder, y ellos sí eran inmunes entonces, ¿verdad? Ojo con eso. No se les pegaba nada. No se les pegaba nada. El bicho del murciélago no se les pegaba. Entonces yo creo que a nivel mundial también esto sirvió para hacer experimentos y lógicamente a través de estos experimentos, negocios. Aquí hay capitales, habrán familias, habrán nuevos empresarios que emergieron a través de este gran encierro, a través de este gran experimento. Entonces yo lo aterrizo acá en el país, pero también señalo la pérdida de 200 millones de vacunas, en donde en plata son alrededor de 500 millones de quetzales, pero también lo vinculamos al plan Hambre Cero, en donde le restan presupuesto 83 millones de quetzales, pero se pierden casi 500 millones de quetzales habiendo población con hambre. O sea, esto es lo ilógico. Gracias a Dios se perdieron usted. O sea, qué pura mierda, ejemplo, que se perdió el dinero, pero son menos muertos. Por supuesto. Ahora, pero van a ser menos muertos. En donde, aparte de que al inicio de la pandemia, 30,000 millones de quetzales, pero también a la población dejó de insistir, ¿y en dónde está el dinero? Ajá, cabal. ¿En dónde está el dinero? Ajá. Y nunca nos respondieron. No, Richie dice pela. Eso es lo que dice ahora el presidente. El del Vanguard, que tiene el valor que sobrevaloró el dólar con respecto al quetzal y tiene pisada la economía guatemalteca. Por supuesto. Es un grandioso hijo de la gran puta. Es el primero que digo, y pela donde está el dinero. Que le pela y ahorita. Y pela. Y ahora de premio es el imbécil que dirige el Vanguard. Siendo un mercadólogo, ¿qué puta sabe de finanzas? Claro. ¿Verdad? Así es el tema de los imbéciles. ¿Qué más quiere decir? Ya me desahogué. Pues bueno, no, pues yo creo que además de este contexto que parece adverso, yo considero de que la población en este proceso preelectoral se juega grandes cosas, muchas cosas,
y no es simplemente una elección más, sino que con todo esto que platicamos, y hay muchos temas que quedaron pendientes, que la población los debería de conocer y saber decidir quién apoya qué cosa, por qué lo apoya, y justamente en el proceso electoral habrán partidos políticos que se disfracen, que tomen discursos que le sean coherentes a la población para hacerse pasar o sentir de que son de ese pueblo, y lo que están haciendo es convencer y manipular mientras llegan a donde quieren llegar y luego le hacen juego al sistema. De eso estamos hablando en este proceso electoral, y que aquí es en donde nos jugamos no solamente el futuro de muchas generaciones, porque con la decisión no solamente de ir a marcar una X y ahí ya cumplimos, no, eso tiene su impacto, tiene un efecto. Entonces yo pues agradecer la invitación y motivar a la población que además de esta situación en la que nos encontramos o nos han llevado, ¿verdad? La población tiene que despertar, tiene que movilizarse y encabronarse, así como usted dijo. Una vez atenten a los derechos en donde nosotros estemos, no tenemos que dejarnos convencer, ¿verdad? Tenemos que escuchar, levantarnos, organizarnos, y si algo está mal, señalarlo, y si algo está bien, también decirlo, ¿verdad? Y que tomemos la mejor decisión. El país se lo merece. Decía yo, este pequeño país merece cambiar grandemente. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, empresarios cableoperadores, porque hacen posible que todo esto llegue a cada rincón del país. Bendecimos al Eterno y nos vemos en el nombre de Hashem mañana. A la misma hora, en el mismo canal. Eso. Bienvenidos a su noticiero político de mediados de semana. A continuación, la información más importante de los diferentes partidos políticos que compiten en el siguiente proceso electoral 2023. El partido Podemos, a través de su líder de comunicación Roberto Arzú, estuvieron realizando una jornada gigantesca de capacitación y afiliación en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. El partido Podemos, cumpliendo siempre con el artículo 20 inciso H de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dio a conocer su ideología realizando una jornada de capacitación y afiliación en Chimaltenango. El partido Cabal sigue avanzando con las jornadas de capacitación y afiliación a través de todo el país. En esta ocasión estuvieron presentes en San Raimundo. El partido Cabal también tuvo la oportunidad de inaugurar su sede en Chua Rancho. El secretario general Edmond Mulet estuvo presente durante la actividad. En Comitancillo, el partido Cabal también realizó una jornada de capacitación y afiliación. Cientos de guatemaltecos se acercaron para escuchar las propuestas del partido.
En San Marcos también estuvo presente el Partido Cabal, dando a conocer su ideología política. El pasado fin de semana el Partido Valor estuvo presente en Jalapa. Durante las actividades se realizó una asamblea extraordinaria distrital y municipal para elegir a los representantes en este departamento. El Partido Valor en Escuintla sigue creciendo, con más afiliados en todo el departamento y en toda Guatemala. Cada vez somos más gente de valor que forma parte de nuestra institución partidaria, indicaba una publicación en Instagram. El Partido Valor estuvo presente en Las Cruces, La Gomera, Escuintla. Cientos de guatemaltecos se hicieron compañía del partido político. El licenciado Juan Ramón Lau, representante del partido Todos en Misco, estuvo presente durante la Asamblea Departamental de Guatemala. En esta ocasión fueron proclamados los candidatos a diputados, 3 de ellos misqueños y representantes idóneos para la lucha que el partido Todos tiene en beneficio del lindo municipio de Misco. Y el pasado fin de semana el partido Todos realizó su Asamblea Nacional de Proclamación de Candidatos. Hoy celebramos nuestra Asamblea Departamental de Proclamación de Candidatos a Diputados por el partido político Todos y la verdad muy contentos porque las personas que me acompañan, tengo el honor de estar con ellos en esta lista, serán candidatos en las próximas elecciones del año 2023 y me da orgullo, lo decía, de que me acompañen hombres y mujeres que son profesionales, emprendedores, personas que de verdad quieren hacer las cosas bien por su país. ¿Qué sectores tenemos representados en estas candidatas? Te cuento que tenemos representados varios municipios de Guatemala. Tenemos representados Misco, Santa Catarina Pinula, San Juan Zacatepeques. Tenemos representado también está San José Pinula, Villanueva. Y tratamos de que fueran representantes de los delegados que nos escogieron hoy como candidatos a diputados. ¿Cuántos diputados fueron elegidos de este municipio? Hoy se eligieron 19, como dicta la ley electoral de partidos políticos. Son 19 personas que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren hablarle a los votantes con la verdad, que quieren llegar a hacer al Congreso lo que toca y que ya están aburridos de la política que se dedica solo a decir mentiras y a ofrecer cosas que no se pueden llevar a cabo. ¿Qué quiere realizar usted si llega al Congreso? Lo hemos hablado con el equipo y una de las propuestas principales es la reforma política y eso significa que los guatemaltecos en las elecciones del 2027 ya van a poder votar por personas. Lo intentamos de verdad como bancada y trabajando como técnicos ante el Tribunal Supremo Electoral, que se pudiera modificar la ley, que pudiéramos darle a los guatemaltecos la oportunidad de votar por personas y no por listas. Esto creo que es fundamental porque ahí va a comenzar entonces la renovación de la política y de la forma de hacer política. ¿Qué es lo que diferencia a todos de las demás agrupaciones políticas? Bueno, en principio y lo más importante es que los candidatos se eligen a través de sus municipios. En este caso, los delegados municipales fueron los que eligieron democráticamente. No hay candidaturas impuestas, son candidaturas voluntarias y son candidaturas derivadas de los mismos sectores de los municipios. ¿Se continúa con el tema de afiliaciones? Sí, ahorita tenemos todo el trabajo de proselitismo que estamos llevando a cabo. No solo afiliaciones, estamos llevando a cabo también jornadas de capacitación política, en mi caso en los 16 municipios del departamento de Guatemala y esperando entonces para el 21 de enero estarnos inscribiendo y listos para la campaña del próximo año. El partido Todos invita a su gran asamblea de proclamación de binomio presidencial a realizarse el domingo 23 de octubre del presente año. Salón Gran Gobernador, Hotel Conquistador, Zona 4 a las 11 de la mañana. El Partido Azul, reafirmando su compromiso de trabajar con excelencia y mucho orgullo, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Postulación en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Con dirigencia, continuaremos llegando a todos los departamentos de nuestra amada Guatemala, indicó el Partido Azul a través de una publicación en Instagram. Ustedes que son nuestros pilares, que son la génesis de esta nueva generación de políticos en Guatemala, ¿cuáles son nuestros pilares? Partido Azul, afíliate.
el Partido Azul sabemos la importancia de la mujer en la política. Es por ello que todas las semanas tenemos actividades y capacitaciones para impulsar la participación de la mujer de nuestro país. Las invitamos a nuestra sede nacional todos los días. Bienvenidas al Partido Azul. Partido Azul, afíliate. El Partido UNE realizó jornadas de afiliación y capacitación en Colonia Lomas del Edén, zona 5 de Guatemala. La UNE es inclusión y participación. La secretaria general Sandra Torres, el coordinador de la UNE Metro Ronald Arango y el secretario de Actas Adín Maldonado participaron en una jornada de formación política organizado por la Secretaría Nacional de la Mujer en la ciudad de Guatemala. La participación de la mujer nos une, indicaba la publicación en Instagram. Compañeros y compañeras, como secretaria general de la UNE, estoy muy contenta de compartirles que este fin de semana se hicieron 50 asambleas municipales para la proclamación de candidatos a alcaldes y sus corporaciones en diferentes puntos del país. Esto reafirma que estamos más fuertes que nunca, que seguimos creciendo y que estamos avanzando firmes hacia el camino de la transformación en Guatemala. Nos une el compromiso y amor por nuestro país. El movimiento Partido Republicano dio la bienvenida a Arturo Sarceño. Es momento de unirnos y trabajar por Guatemala, indicaba su publicación en Instagram. El cambio llega a Petén. El Partido Cambio inauguró la sede departamental. Buenas tardes, señores, les saluda el licenciado Manuel Valdizón. Pero aquí estamos presentes con toda la gente que nos viene acompañando y echándonos el hombro para levantar la imagen del partido aquí en el Petén. Los amigos aquí que están presentes, don Mario Aldana, Eduardo Méndez, Víctor Mejía, Felipe Julio y nuestro nuevo integrante del equipo, Abel Nájera, que nos va a estar apoyando en la municipalidad de Las Cruces, Petén. Estamos haciendo hoy, así como ven ahí arriba, el nombre es la apertura e inauguración de la sede departamental del Partido Cambio para el departamento del Petén. Entonces así procedemos a cortar el listón y vamos a cortar un cambio con todo corazón. ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos a cortar un pedacito para cada uno para la foto. Agarren ahí. Un aplauso. Soy mujer emprendedora y te invito al cambio. El cambio nos lleva al éxito. Yo soy el cambio y tú también. El cambio genera oportunidades. Yo elijo ser el cambio. ¿Y tú? El cambio hace la diferencia. Guatemala necesita un cambio. Trabajemos por el cambio. Tú y yo somos el cambio. Yo soy el cambio de mi familia. Somos mujeres de principio y valores. Soy el cambio. Somos mujeres quetzaltecas y queremos el cambio para nuestro Quetzaltenango. El Partido Popular Guatemalteco realizó jornadas de afiliación y capacitación política en el municipio de San Juan Chamelco, en Alta Verapaz. Decenas de guatemaltecos se acercaron para escuchar las propuestas del nuevo partido político.